pueda conocer aquella verdad que nos gobierna. Y en todos los mensajes que hemos ido oyendo, hemos ido viendo cómo el Señor nos está preparando, amén, como iglesia, porque el trabajo no lo hacemos solos, el trabajo lo hacemos como iglesia. Si vos estás, ya lo hemos dicho muchas veces, en tu lugar de trabajo y a lo mejor sos el único cristiano, si vos pertenecés al cuerpo, no estás vos, sino que hay una iglesia atrás también. Una iglesia, un cuerpo unido, un cuerpo que ora los unos por los otros, un cuerpo que se apoya en oración, en amor, en buenos deseos. El Señor nos viene hablando mucho y como iglesia vivimos y el Señor nos puso en un mundo, en una tierra, en un sistema. La palabra nos habla, ya lo hemos visto muchas veces, la palabra de la cruz, que la Biblia nos enseña, recapitulando varios mensajes que hemos oído también tiempo atrás, la Biblia nos enseña que el Señor en la cruz venció toda obra del enemigo. La palabra habla que las puertas del infierno no pueden prevalecer ante el avance de la iglesia. La palabra nos habla allí en Colosenses capítulo 2, no me acuerdo el versículo, creo que 15 y 14 y 15, dice la palabra del Señor que el Señor venció en la cruz, expuso públicamente a todo potestades, todo aquello de las tinieblas que gobernaba sobre este mundo ya ha sido vencido. Y Dios dio ese gobierno a la iglesia. Por eso como iglesia cuando obramos, cuando somos guiados por el Señor, en cada lugar en donde estamos, tenemos a aquel que venció dentro nuestro. Amén. Tenemos al vencedor que es Cristo. Y cuando estamos juntos y hacemos juntos el trabajo y somos sal y luz, entonces las tinieblas se diseminan porque están vencidas. La palabra nos habla y nos dice que toda obra fue vencida en la cruz. Eso no quiere decir que esas obras no hayan sido quitadas del mundo, pero sí que no tienen poder frente a la iglesia. Quizás pueden tener poder sobre vos o sobre mí cuando estamos apartados del cuerpo. Ahora, cuando estamos dentro del cuerpo, cuando estamos en la comunión de los santos, cuando pertenecemos a esa iglesia donde Cristo es la cabeza y nosotros, cada uno tiene su función, entonces, hermanos, somos imparables. Ahora, yo me preguntaba muchas veces, ¿y por qué entonces vemos tantas cosas en la sociedad que no funcionan? Si esas obras ya están vencidas. Porque como iglesia tenemos que manifestar al Señor aún más. Como iglesia tenemos que hacer el trabajo aún más, no de una manera desordenada, sino de una manera guiada por el Espíritu de Dios, como una iglesia madura que no busca lo suyo, que no busca intereses personales, sino que busca llenarlo todo de Cristo. Amén. Entonces, donde la iglesia avanza, donde avanzamos nosotros como iglesia, las tinieblas que ya están vencidas se diseminan. No hay ningún gobierno de las tinieblas que pueda tener poder donde la iglesia pone un pie. Y eso es muy importante, ya lo hemos visto muchas veces, el pastor Ezequiel nos ha hablado, el pastor Miguel, el pastor Pablo, Leo, nos han hablado mucho sobre estas cosas. Y todo esto comienza a partir de la obra de la cruz, amén, con la muerte de Cristo y su resurrección, el Señor glorificado, reinando y gobernando nuestras vidas y formando la iglesia, que era ese misterio que por mucho tiempo estaba oculto. Dicho esto, entendemos que cada uno de nosotros, si bien funcionamos como cuerpo, tiene una asignación. Una asignación es una función dentro del cuerpo. Una asignación es una tarea a llevar adelante en lo ministerial, en cada área en donde nos movemos, dentro de la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad, como vecinos, como personas que hablamos con las personas que están en la calle. Tenemos una misión como iglesia, individualmente cada uno, una asignación. Ahora, para llevar adelante esa asignación necesitamos tener la guía del Espíritu.
Necesitamos tener la guía del Espíritu. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo esté guiando, como dice la palabra, que aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos son hijos. ¿Por qué? Porque aquellos que son guiados hacen la voluntad de Dios. Entonces necesitamos cada día, yo diría cada segundo, tener esa guía del Espíritu para que podamos hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado de manera eficiente. ¿Cuántos están aquí? Amén. Sabemos que Dios nos ha encomendado un trabajo. Ahora, ese trabajo no podemos hacerlo a la manera que nosotros queremos, sino que ese trabajo debe ser hecho de una manera eficiente. Si analizamos la vida de Jesús, Jesús no perdió tiempo. Jesús en los 3 años y algunos meses que tuvo de ministerio, Él no perdió tiempo. Él, cada paso que iba dando, había una intención de parte del Señor para dejar una enseñanza, para manifestar algo. Amén. Ahora, esa asignación, ese trabajo, esa encomienda que el Señor nos ha dado, debemos llevarla adelante teniendo su guía. Entrando en el mensaje, el título de este mensaje se llama Rendidos a lo Eterno. Y en el final del mensaje vamos a ver el porqué de este título, Rendidos a lo eterno. Amén. Lo eterno es Cristo, lo eterno es Dios, lo eterno es ese gobierno del Señor en nosotros. Y yo busqué un personaje de la Biblia, una historia bíblica, para un poco poder verlo en un ejemplo, cómo es la asignación, cómo funciona la asignación de Dios, y como nos ha enseñado el pastor Ezequiel, la asignación de Dios, si estamos en Él, va a ser cumplida o por las buenas o por las no tan buenas. O por las buenas o por las malas, el Señor nos va a hacer cumplir esa asignación, siempre y cuando nosotros estemos en Él. La única manera de estar fuera de la asignación es no pertenecer al cuerpo. Ahora, si nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y estamos allí como oyentes, sin tanto buscar la guía del Señor, pero estamos, mire, Dios va a hacer que esa asignación sea cumplida. O por las buenas, o por el consejo, o por la guía del Señor, mediante nuestros pastores, mediante lo que el Espíritu Santo nos va marcando, o si no, por lo que el Señor nos vaya forzando, nos vaya forzando a realizar. Esa es la parte que no nos gusta, por eso es bueno cada día adorar, orar y pedir esa guía del Señor, vivir una vida realmente rendida a Cristo. Y yo encontré acá un personaje bíblico, vamos a hablar hoy sobre Sansón. Me gusta esta historia, hacía tiempo que estaba dando vuelta en mi cabeza y decidí desarrollar un poco. Vamos a ver no vamos a ver toda su vida porque no tenemos tiempo, pero vamos a ver algunos aspectos y vamos a ver cómo dentro del Señor podemos cumplir con la asignación que el Señor nos ha encomendado, o por voluntad de Dios, o por la propia guía del Señor, o por la propia imposición del Señor. Pero el Señor nos deja una enseñanza. Por eso quiero que vayamos a Jueces 13, vamos a leer del 1 al 5, voy a ir saltando los versículos para no dar toda la historia y no consumir tanto tiempo. Vamos a ver cómo un tipo y forma de cómo el Señor obra en nuestros tiempos, en una historia del Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento, cada historia, cada escrito que hay en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que buscar a Cristo, porque la palabra nos enseña en el libro de Juan que Él es la palabra, el Señor es la palabra, amén, y que todo apunta, en Juan 5:39, el Señor les dice allí a los que estaban con Él, ustedes buscan la vida eterna en las Escrituras, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y está hablando del Antiguo Testamento, porque todavía no se había escrito el Nuevo. Ahora, toda palabra apunta a Cristo. Entonces, debemos hallar la vida del Señor, la propia vida del Señor que está en la palabra y que es aquello que Dios nos quiere revelar. Y bueno, hoy vamos a ver aquello que Él nos quiere revelar
en la historia de la vida de Sansón. Quizás muchos ya la conozcan, hay películas. Yo me acuerdo que vi una película cuando era muy chico, creo que tenía 10 o 11 años y todavía me recuerdo mucho esa película y me acuerdo muchas escenas y muchas imágenes de allí, de ese film que vi hace tantos años atrás. Y hoy vamos a analizar un poco la vida de este hombre. Vamos a ver Jueces 13, del 1 al 5. Voy a leer en la versión NTV. Dice, una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en mano de los filisteos, quienes los oprimían durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada, no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le aparece a la esposa de Manoa y le dice, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. El ángel del Señor le da ciertas instrucciones, ten cuidado, no debes beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento, el que comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Me gusta la última parte que el ángel de Jehová le dice aquí a esta mujer, él va a comenzar a rescatar de Israel de la mano de los filisteos. Aquí podemos ver cuando tomamos esta historia, podemos ver que hay un pueblo, el pueblo de Israel, en el cual en este tiempo de los jueces no había reyes, pero sí Dios levantaba jueces para que instruyan a su pueblo en su camino, para que este pueblo pueda avanzar, pueda estar guiado por el Señor. Ahora, dice que este pueblo era gobernado por otro pueblo, y este otro pueblo eran los filisteos durante 40 años. Los filisteos aquí, si tomamos un paralelismo con el nuevo pacto, con nuestra realidad hoy, los filisteos significa el sistema del mundo, el gobierno de las tinieblas, todo aquello que va contrario a lo de Dios. El pueblo de Israel vendríamos a ser nosotros, vendrían a ser las personas que habitan a nuestro lado, aquellos que tienen que ser rescatados de este sistema mundo. Amén. Porque como iglesia la palabra nos enseña que debemos llevar, la iglesia lleva libertad. ¿Libertad a quién? A los cautivos. ¿Y quién está cautivo? Aquel que no ha conocido al Señor, aquel que no ha experimentado la libertad en Cristo, porque la palabra nos enseña que donde está su espíritu hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para no vivir esclavo al pecado. Entonces, todo aquel que vive esclavo al pecado es aquel que no tiene libertad, es aquel que está siendo gobernado. ¿Por quién? Por el sistema de gobierno de las tinieblas. No estamos hablando de gobiernos terrenales, de países o de ciudades. Estamos hablando de un gobierno que ya ha sido vencido en la cruz, pero que si no venimos a Cristo, si no venimos al cuerpo, ese gobierno opera sobre las sociedades. Por eso nuestra función tan importante y la tenemos que entender y tenemos que orar. Y esta tiene que ser nuestra mayor petición. Es decir, Señor, mostrame tu voluntad, mostrame aquella función para poder ser sal y luz, para poder influenciar el área de la sociedad en donde vos me ponés. Para que esas áreas puedan cambiar, para que esas áreas puedan ser transformadas, para que todo aquel que vive en pecado pueda dejar ese pecado y pueda venir a luz. En el área de la política, el área de la seguridad, el área de la salud, el área de la educación, de la educación de los niños. Hay un trabajo y una asignación que el Señor dio a cada uno. Y acá el gobierno filisteo estaba oprimiendo a Israel. El gobierno filisteo que habíamos visto tipifica el gobierno de las tinieblas, estaba oprimiendo al pueblo de Dios que estaba enceguecido
Porque dice la palabra, leímos recién al principio, en el versículo 1, que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Estaban siendo gobernados, habían caído dentro de este gobierno de los filisteos. Ahora Dios elige una familia, le habla a la mujer, a la mujer de esta casa, la mamá de Sansón, la esposa de Manoa, le da instrucciones. Dice que no voy a leer, se lo voy a contar para no consumir tanto tiempo. Esta mujer va y se lo cuenta a su esposo. Dice, mira, se me apareció un ángel así y asá y me dijo esto, que voy a quedar embarazada, que esto, lo otro. Y ahora en el versículo 12 dice que Manoa le preguntó al ángel del Señor porque se le apareció otra vez. Y él le dice, cuando tus palabras se hagan realidad, estoy leyendo en la versión NTV, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo de este muchacho? Cuando tus palabras, cuando esto que vos estás hablando sea realidad, ¿cuáles son las reglas que deben gobernar la vida y el trabajo de este muchacho que va a nacer? Fíjense, nos está hablando de un pueblo gobernado por los filisteos, un pueblo gobernado por las tinieblas, un pueblo gobernado por las obras del enemigo. Ahora, cuando el Señor trae luz sobre esta familia, trae una promesa, junto con esa promesa, el Señor demanda obediencia porque le dice a la esposa de este hombre, no debes beber vino ni sidra, y al niño que va a nacer no se le debe cortar el cabello. Un mandato de Dios, no es algo doctrinal, no es algo que lo tenemos que practicar. Dios a nadie le pide que no se corte el cabello, pero fue algo que Dios encomendó como obediencia para que este muchacho, vamos a ver más adelante, pueda tener una fuerza tal de poder luchar contra cualquiera y no ser vencido. Ahora, me gusta el padre porque le pregunta al Señor, ¿cuáles son las leyes, las reglas que van a gobernar? Ahí él está hablando, hay un gobierno diferente. Hay un gobierno diferente. En medio de la opresión que sufría este pueblo, el hombre le dice, el papá de Sansón le dice al Señor, ¿cuáles son las leyes que van a gobernar para que este muchacho, mi hijo, aquel que va a nacer, pueda llevar adelante este propósito? Podemos ver un tipo y forma de ese gobierno eterno del Señor. Hay un texto que lo vamos a leer más adelante, que está en Colosenses 1:13, que dice que Él nos libró del dominio, del gobierno de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Más adelante vamos a ver, aquí nos habla esta historia que hay un gobierno de las tinieblas que gobernaba el pueblo de Israel, tipificado por los filisteos, y nos habla también que hay una palabra de Dios, que el Señor se compromete a traer libertad por medio de una familia y dentro de esa familia por medio de un varón. Pero ahora ese varón tenía que ser gobernado por otras leyes. Había ciertos requisitos. La mamá no podía tomar vino ni sidra, se tenía que abstener de ciertos alimentos, y al niño, y varón o hombre, nunca se le podía cortar el cabello. Si ellos cumplían, si había esa obediencia, el plan de Dios se iba a llevar adelante por medio de ellos. Amén. Hasta ahí estamos. Vamos a adelantarnos un poco más. Le dice en el versículo 13 el ángel del Señor, le dice, asegúrate que tu esposa siga estas instrucciones que le di. Y ahí les vuelve a recordar otra vez las instrucciones. Bueno, avanzando un poco, Sansón se enamora de una mujer que era filistea. Sus padres se oponen porque ellos dicen, no, ¿cómo te vas a mezclar con este pueblo? Pero había una intención de Dios allí y lo podemos ver en Jueces 14:4, que dice, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban a Israel. Entonces Sansón, voy a contar la historia para no ocupar tanto tiempo. Sansón va y le dice a sus padres, acompáñenme a tierra de los filisteos porque me enamoré de una mujer y así, asá, y quiero que ustedes me acompañen y hablen. Y él ya quería hacer la boda y todo, según las costumbres de aquellos lugares. Es larga la historia, no la voy a contar.
Sansón tenía un defecto que era su boca. Él por su boca, después usted lo va a ver. Y lea el capítulo 13 y el 14 de Jueces, ahí en medio de la boda que era motivo de celebración, de gozo, él agarra y se le ocurre un acertijo y allí lea, no lo voy a explicar, es una historia que se da mucho en la escuelita dominical, yo me la acuerdo de haberla dado también. Hay un acertijo, no se ponen de acuerdo, él demanda algo de ciertas personas, estas personas no pueden cumplir, van y amenazan a la esposa, y la esposa va y le dice, Sansón, decime el acertijo, ¿cuál es? Y él no se lo quiere dar. Esto fue el primer día. En el segundo día dice la palabra que los 7 días fueron de llanto, de dolor para esta mujer. En el séptimo día él revela el acertijo. Esta mujer va, se lo cuenta a aquellos a los importantes de la ciudad que estaban invitados. Estos hombres van y le revelan, dice, mire, acá está el acertijo revelado. Sansón se enoja, y allí comienza... el suegro quita a la mujer y se la da al padrino de la boda. Sansón se enoja contra los filisteos, vuelve a su tierra, después vuelve a ir, quema los campos por medio de una estrategia ahí con algunas zorras que él tomó. Y después de que se han quemado esos campos, los filisteos van hacia Sansón. Estoy contando la historia, después usted léala. Los filisteos van hacia Sansón y dice, ¿cómo que has quemado todo? Y es por causa de que mi esposa fue dada a otro hombre. Entonces allí van los filisteos y matan a la mujer, matan al suegro, y allí se arma una gran batahola, una gran confusión. Y termina que vienen y lo quieren matar a Sansón, y Sansón agarra y mata a muchos hombres, pero él después se va, se escapa, vuelve a su tierra, en medio de todo este panorama. Y recordamos que la palabra nos habla en Jueces 14:4 que el Señor fue aquel que, no sé si el Señor quería este desenlace, pero el Señor permitió ese acercamiento de Sansón hacia los filisteos, como hemos leído aquí, para crear oportunidad para que el Señor pueda actuar contra ellos. Entonces, bueno, Sansón dice que se va, él se esconde en una cueva. En Jueces 15:8 dice, luego atacó a los filisteos lleno de furia y mató a muchos de ellos, y después se fue a vivir a una cueva en la roca de Etam, una cueva en Israel, en su tierra. Pero dice que los filisteos, enojados, armaron un campamento alrededor de Judá y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Lei. Versículo 10 del capítulo 15. Entonces los hombres de Judá le preguntaron a los filisteos, ¿por qué nos atacan? Y ahí los filisteos respondieron. Y dice, vinimos para capturar a Sansón, contestaron los filisteos, y venimos a vengarnos por lo que él nos hizo. Y fíjese aquí, entonces, versículo 11, 3.000 hombres de Judá bajaron a la cueva a buscar a Sansón. Y dentro de la cueva, en la roca de Etán, le dijeron a Sansón, presta atención, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Qué nos estás haciendo? Cuando la palabra habla sobre hombres, y aquí dice 3.000 hombres, no está hablando de personas que está hablando de 3.000 hombres que tendrían que estar preparados para una batalla, para una guerra. Ahora fíjense cómo cuando las tinieblas gobiernan la mente de las personas, estos 3.000 hombres que tendrían que haber enfrentado a estos filisteos, van y se enojan con aquel que Dios había designado para traer libertad. Pero todo viene de acá. Le dicen a Sansón, ¿no te das cuenta que ellos nos gobiernan? ¿Cuántas veces en medio de la sociedad hemos querido hacer lo correcto y encontramos una respuesta por aquellos que están siendo gobernados por las tinieblas? ¿Por qué vas a hacer esto correcto si todos lo hacen de una manera tramposa?
¿Por qué? ¿Por qué vas a pagar todo lo que tenés que pagar si a lo mejor? ¿O por qué no buscas esta trampita? ¿O por qué no haces trampa? ¿Por qué no haces trampa en un examen? Si total, todos lo hacen. ¿Por qué no procedes de esta manera? ¿Por qué contestás bien si te están ofendiendo? Muchas veces aquellos que están gobernados por algo que no es Dios y aquellos que están gobernados por algo que no es Dios están gobernados por las tinieblas. Tienen eso en sus vidas, en sus almas. Y entonces tenemos que estar con los ojos bien abiertos, amén. Como lo estuvo Sansón aquí. Sansón podría haber dicho, sí, tienen razón, pero él sabía que había un gobierno diferente sobre su vida, amén. Él sabía que había un gobierno diferente porque su padre había consultado al ángel de Jehová. ¿Cuáles son las leyes que van a gobernar sobre la vida de este niño que va a nacer? No son las leyes de los filisteos. No eran las leyes del mundo actual. Si bien vivimos y nos amoldamos a las reglas, porque no infringimos la ley, ahora no comulgamos con las cosas que muchas veces nos quieren imponer. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno celestial. Amén. Porque hay un gobierno diferente. Sansón bien lo sabía. Él sabía que él no estaba gobernado por los filisteos. Él sabía que había leyes que lo gobernaban. ¿Cómo accedía a esas leyes que lo gobernaban? Por medio de la obediencia. Su mamá no tenía que tomar vino y él no tenía que cortarse el cabello. Era lo que Dios había establecido para que Sansón pueda tener esa fuerza, esa presencia de Dios, porque más adelante vamos a ver que esa fuerza que Sansón tenía era un tipo y forma de la presencia del Señor en su vida. Porque usted cuando lee y busca más, va a ver que cuando Sansón necesitaba vencer o pelear contra alguien, dice, y la presencia del Señor vino sobre Sansón y Sansón venció. Entonces, esa obediencia, ese fruto de la obediencia, ese fruto de ese gobierno del Señor, era esa presencia del Señor que Sansón tenía para cumplir con la asignación que el Señor tenía para su vida, que era libertar a su pueblo de este gobierno. Ahora, él, hasta aquí, hasta este punto, Sansón la tenía clara. Hasta este punto. Vimos el ejemplo en Colosenses 1:13, que dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, la nueva versión internacional, la NBI. Me gusta, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad, del dominio de las ideas que este mundo pregona. Usted prende la televisión, escucha radio en el día a día, las personas con las cuales uno trata. Uno a veces, después del día a día, después de tratar con las personas, uno a veces tiene que encerrarse y limpiarse con la palabra de toda aquella información que escucha. Porque muchas veces uno escucha cada cosa de personas que están gobernadas por la oscuridad, de personas que no han visto la luz. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de ser luz, amén. Tenemos esa responsabilidad de manifestar ese gobierno, esa presencia del Señor que tenemos. Porque así como nosotros hemos sido trasladados de un dominio, de un reino de oscuridad, de las tinieblas, a un reino de su Hijo amado, todos aquellos que nos rodean tienen que estar en ese reino para que Cristo pueda ser manifestado. Me gusta un texto que está en Romanos 12, del 2 al 14, dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Está hablando del gobierno del Señor, del gobierno de lo eterno. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez, aquí vemos lo que veníamos hablando antes. Antes de la cruz, las tinieblas gobernaban.
Por medio de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, Él nos dio libertad. Por lo tanto, no somos más gobernados por lo terrenal. Lo terrenal no nos tiene que transformar a nosotros, al revés. Nosotros, la vida del Señor que está en nosotros, tiene que transformar todo lo terrenal. Ni siquiera tiene que vencer, porque la palabra nos habla que si nos movemos como iglesia, el infierno está vencido. Si nos movemos como iglesia no hay lucha. La lucha es contra nosotros, es contra nuestra naturaleza, es contra nuestro viejo hombre. Porque si el viejo hombre se manifiesta, las tinieblas quedan en su lugar. Aquellos que están a nuestro alrededor están siempre iguales. Ahora, si es visto el Señor, todo tiene que cambiar, amén. Si es visto el Señor, todo tiene que ser transformado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mira, hermano, no me gusta la palabra resignación. No me gusta resignarme. No es de Dios la resignación. La resignación nace del infierno. Porque el Señor nos habla en su palabra. Él nos habla de buenas nuevas. Él nos habla de buena noticia del Evangelio. Él nos habla de avanzar, Él nos habla de que en Cristo tenemos todo, Él nos habla de que en Cristo, mire, Cristo es invencible. Si esa vida de Cristo opera como tiene que operar, entonces también somos invencibles frente a todo lo que el mundo tiene. Por eso debemos entender esto como iglesia. El Señor lo que quería hacer con Sansón es un tipo y forma de eso. Sansón tenía una fuerza de modo tal que era invencible. Esa fuerza era la presencia del Señor manifestada. Estos 3.000 hombres que fueron a reclamarle a Sansón, ellos fueron y Sansón le pidió que no los maten. Entonces ellos lo ataron y lo entregaron a los filisteos. Eso lo podemos ver en Jueces 15, 12 y 13, que dice que vinieron los hombres de Judá y lo amarraron a Sansón. Sansón le dice, prométanme que no me van a matar. Ellos se comprometen a eso. No lo mataron, lo amarraron y lo entregaron a los filisteos. Entonces, Sansón es entregado a los filisteos por estos hombres. Él estaba atado con sogas. Luego de ser entregado, en Jueces 15, versículo 14, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder y él rompió las sogas que lo ataban. Y luego con una quijada de un burro él mató a 1.000 filisteos. Algo imposible, algo sobrenatural, obrando sobre un sistema natural. Por eso es una pelea desigual. Tenemos al Eterno. El Eterno que es Cristo está en nosotros contra un gobierno que ya ha sido vencido. Nuestra tarea es morir, nuestra tarea es rendirnos para que Él nos dé la estrategia para poder ser sal y luz de una manera efectiva. Ahora, fue todo lindo para Sansón. Jueces 15 y 20 dice que Sansón fue promovido a juez de Israel y por 20 años él juzgó, él fue como una especie de gobernante de Israel, se le llamaba jueces en este tiempo. Ahora Sansón tenía toda la gloria, imagínense, no había nadie que lo podía vencer. Hay una historia allí entre estos capítulos que dicen que lo esperaban en la puerta de una ciudad. Antes las ciudades tenían murallas y tenían puertas de hierro. Dice que él arrancó las puertas de raíz y las fue a tirar a un monte. Era tremendo. Él administraba lo de Dios, lo que Dios le había encomendado. Él lo administraba en obediencia. ¿Cuál era la obediencia? Él no tenía que cortarse el cabello. Ese era el requisito. Ahora, todo va bien hasta que hay algo que no funciona. Y eso empieza en Jueces, capítulo 16. Ahí Sansón se confió. Y en esto también tenemos que tener mucho cuidado. No porque administremos lo de Dios, no porque Dios
nos confíe cosas y nosotros estamos contentos porque estamos obrando para Él, nunca debemos perder ni un poquito de su guía. Sansón se confió. Sansón dijo, bueno, ahora yo ya está, soy fuerte, ya probé este poder, me funciona en todos lados, me funciona matando un animal, matando un león, me funciona matando 1000 filisteos, agarrando las puertas de una ciudad y tirándola afuera, todo el mundo me respeta. Entonces él comenzó a hacer la voluntad de Dios, pero a su manera. Y ahí la erró. Yo aquí le puse a esta parte que vamos a leer ahora, Sansón vive a su manera, queriendo cumplir el propósito de Dios, pero a su manera. Jueces 16, 4 al 6, dice que tiempo después Sansón se enamoró. Recordemos que la mujer de Sansón le había sido quitada y entregada a otro, y los filisteos la mataron. Entonces, tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Fíjese, Dios no lo mandó a Sansón ahora, él fue por su cuenta. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla a esta mujer y le dijeron, seduce a Sansón para que él te diga qué es aquello que lo hace fuerte. ¿Y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte? Y luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. No era un amor verdadero. Así que Dalila, que era el nombre de esta mujer, le dijo a Sansón, dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Y con qué podría amarrarte sin que te liberes? Y bueno, ahí vamos a ver que Sansón primero le dice, si me atas con cuerdas de tal especie o cuerdas con determinadas características, yo pierdo toda mi fuerza. Y después lo hacía y él se despertaba y rompía todo. Fueron 3 o 4 intentos que esta mujer quería seducir a Sansón para que él le confíe cuál era el secreto de esa fuerza, y Sansón siempre le decía otras cosas. Si me atan mis cabellos de esta forma, entonces él se despertaba y después todo, rompía todo, o sea, no había nada que lo intentaban atar mientras él estaba dormido, como él decía, pero cuando se despertaba él se liberaba de todo lo que le hacían. Entonces esta mujer fue insistente y le dice, por favor, decime, ¿cuál es el secreto de esa fuerza? Y Sansón cayó, porque cuando manejamos aquello que Dios nos encomendó acorde a lo que nosotros pensamos, cuando lo hacemos influenciado por el mundo, como en este caso le pasó a Sansón, terminamos siendo absorbidos por ese otro sistema. Esto no es un pase, cuando leemos Colosenses 1:13, decimos, bueno, Él nos sacó de este reino y nos trasladó. Sí, ahora eso debemos practicarlo, yo diría cada segundo. Cada segundo debemos ser renovados, cada segundo, como dice Romanos 12, nuestro entendimiento debe ser renovado en el Señor para que Él nos pueda guiar a hacer su voluntad, para que Él nos pueda guiar, y si hay algo que parece bueno y no es, entonces orar. Si hay algo, que el Señor nos guíe en cada momento. Ahora, Sansón, queriendo hacer la voluntad de Dios, pero con sus propias decisiones, la terminó errando y terminó siendo un prisionero de este sistema, de este gobierno al cual él tenía que combatir. Dice Jueces 16, 17 al 19, dice que entonces finalmente Sansón le reveló el secreto. Esta parte me duele cuando leo esta parte de la historia, porque cuando uno no conoce la historia, cuando yo la leí por primera vez o la aprendí que era niño, uno venía bien ahí y hasta que ve esto dice, se me cayó aquel que yo admiraba, porque él revela, él confía este secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, dice Sansón, porque fui consagrado a Dios desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Sansón siempre, su boca era el problema. Por eso si hubiera nacido mudo, hubiera sido mejor. Así que
Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad. Fíjese, lo habrá dicho tan convencido que la mujer dijo, esta sí es la verdad. Y mandó a llamar a los gobernantes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, vengan que ahora tengo la posta, porque al fin me reveló el secreto. Entonces los gobernantes de los filisteos volvieron con el dinero en las manos ahí. No eran ninguno dormido. Iban ya, ni los filisteos, ni la mujer esta. Fueron con el dinero en la mano. Entonces, bueno, dice versículo 19, Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas de la cabeza. Mire, habrá tenido el cabello tan largo que lo tenía trenzado en 7 trenzas. Y de esta forma, y esto es lo que más me impacta, aquí estoy leyendo la NTV, lo último del versículo 19, capítulo 16, dice, de esta forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. De esta forma ella, ¿quién era ella? Una filistea, tipifica el gobierno de las tinieblas, comenzó a debilitarlo y la fuerza, que era la presencia del Señor, lo abandonó. Quizá hoy podemos decir, bueno, hemos aprendido que la presencia está siempre en nosotros. Es un juego de palabras que nos hace un poco más exacto, pero mire, le voy a dar una mala noticia, no nos garantiza mucho, porque ¿cuántos tienen la presencia del Señor, pero por no conocer esa presencia, esa vida, la terminan errando? La palabra habla que todos hemos sido elegidos en Él. Él nos escogió en Él, en Cristo, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Quizás antes, en el tiempo de Sansón, en el tiempo del antiguo pacto, la presencia iba con las personas, vemos Moisés, su presencia venía, su presencia se iba. Ahora hemos aprendido que la presencia está, pero mire, con solo saber que la presencia está no nos garantiza nada, porque la sociedad no cambió, o va cambiando de a poco. Porque lo que verdaderamente tenemos que entender es que esa presencia que está en nosotros debe ser ejercitada, debe ser alimentada. De nada me sirve a mí saber y decir, yo tengo la presencia del Señor por siempre. Aunque me equivoque, sí, está bien. En el nuevo pacto es así. Ahora, si yo no ejercito esa presencia, no me sirve de nada. Es como tener un auto de carrera en el garage y decir, y sacarlo y andar a 10 kilómetros. Tener un auto que va a 200 kilómetros y tenerlo a 10 kilómetros. ¿Y por qué? Porque nunca lo ejercité, porque no lo sé manejar, porque quizá de mucho tiempo que estuvo en el garage se van arruinando las cosas de no usar, entonces no sé si frena, no sé. Pero está el auto, lo tenés en tu garage. O tener una ropa linda para una fiesta y decir, bueno, sí, yo tengo esa ropa linda para ir a la fiesta, al casamiento, al cumpleaños de 15, al aniversario, tengo esa ropa que sueño, pero vos la tenés ahí y nunca la buscás. Es lo mismo que la nada. Saber que tenemos la presencia del Señor, sí, nos da un conocimiento, nos da un entendimiento diferente, pero si no ejercitamos la vida de Cristo, solamente con tener un buen vocabulario, un vocabulario más correcto, si no ejercitamos esa vida que nos habita, es lo mismo. Por eso me impactó cuando dice acá, ella comenzó a debilitarlo, el gobierno del mundo comenzó a debilitar a Sansón y la fuerza lo abandonó. Hoy la presencia no nos abandona, está siempre. Pero si no usamos, si no sabemos cómo funciona, es lo mismo que la nada. Vamos a estar pidiendo una solución cuando la solución ya está en nosotros, la tenemos que buscar. Es Cristo. Tengo que ir a la palabra, tengo que ir a los pastores, tengo que ir a aquellas personas que
que han caminado más tiempo con el Señor y que han tenido más experiencia, si necesito algún consejo, pero tengo que saber, por eso está el seminario, amén, por eso están las reuniones, para poder conocer más al Señor, pero no solamente para conocerlo en un conocimiento intelectual, sino para conocerlo más precisamente, para relacionarnos de una manera correcta, para que Él se pueda manifestar, no solamente en nuestra vida, sino en nuestro entorno. Esa es nuestra misión como iglesia. Jueces 16, 21 dice que así que los filisteos lo capturaron, los filisteos capturan a Sansón, le sacan los ojos. Era muy sanguinario esta gente. Se lo llevaron a Gaza, que es una ciudad, donde lo atacan con cadenas, lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en prisión. Aquí cuando habla de que lo obligaron a moler grano en prisión, decimos, bueno, está bien, lo obligaron a moler grano, pero si vemos cómo se molía el grano en aquel tiempo, era una rueda grande, imagínense como una calecita de un parque, donde las personas iban agarradas y tenían que mover todo eso. Fíjense, Sansón, ¿qué lo caracterizaba a Sansón? La fuerza. Sansón sin fuerza lo ponen a hacer un trabajo forzado. Era una burla. Era una burla para él, era una humillación. Es lo que el sistema del mundo hace con las personas. Los humilla. El mundo, como nos enseñaron antes, nunca va a venir con el peligro, siempre va a venir con algo atractivo, pero detrás de eso hay muerte. Detrás de eso hay vacío, detrás de eso hay depresión, hay todo sentimiento contrario a lo que el Señor nos trae, que es vida y vida en abundancia. Ahora, Sansón pasó de ser un invencible a ser un prisionero que tenía que moler trigo. En un comienzo Sansón se movía con cierta obediencia, pero comenzó a hacer las cosas que Dios nunca le pidió que haga. Es decir, no supo administrar la presencia del Señor que estaba con él, expresada en su fuerza. Él no supo administrar eso que el Señor le daba. Entonces se le fue perdiendo. Por lo tanto, el sistema lo terminó absorbiendo. De tener el favor de Dios para derrotar a los filisteos y liberar a su pueblo, fíjese, él pasó a ser un esclavo más de este sistema corrupto. Es tremendo esto. De ser aquel elegido por Dios para traer libertad a su pueblo, él pasó a ser un esclavo más de este sistema corrupto que gobernaba al pueblo de Israel por medio de los filisteos. Por eso hoy sabemos que Dios nos proveyó de su vida. Hoy la presencia del Señor es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, esa vida de Cristo, ese Espíritu de Cristo en nosotros, debemos saber administrarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sal. Y como sal no debemos perder la propiedad de salar. Esto es muy importante. Esa vida, esa presencia tiene que ser manifestada. Si no nos sirve. Dios nos llamó a individuos. Dios nos llamó a uno por allí, a otro por allá y le dijo, bueno, vos cumplí esto. Dios llamó a la iglesia. Dios nos llamó a todos como iglesia. Por eso, como Dios nos llamó como iglesia, debemos ser guiados, debemos ser un cuerpo unido, porque Dios se manifiesta en medio de ese cuerpo, que es la iglesia, del cual formamos parte nosotros con la asignación que el Señor nos mandó a realizar en esta tierra. Entonces, su vida nos gobierna, pero ese gobierno tiene que ser manifestado en este sistema corrupto en el que habitamos. Dios no nos puso para hacer cosquillas al sistema mundo. No nos puso para entretener al sistema mundo. Él nos puso ¿para qué? Para morir a nuestra vida, para negarnos a nuestra propia voluntad y que pueda vivir Él y que pueda ser transformado todo. En cada lugar en donde estemos, en la familia, en el matrimonio, con nuestros amigos,
en la escuela, en la facultad, en los trabajos, en cada lugar donde hemos sido sembrados. Me gusta un texto que está en Filipenses 2:14 al 16, dice, hagan todo sin quejarse, dice el apóstol Pablo. Más adelante dice, lleven una vida limpia como corresponde a hijos de Dios. Brillen como luces radiantes. Preste atención, le dice Pablo a los filipenses, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿De qué manera lo hacemos? Y ahí Pablo dice en el versículo 16, aférrense a la palabra de vida, y esa palabra es Cristo. Aférrense a esa palabra de vida, a esa palabra de vida que nos revela quién está en nosotros, a esa palabra de vida que nos revela quién es el que nos habita. Hermano, no somos habitados por cualquier cosa. No somos habitados por alguien, por Cristo, que es eterno, que es invencible. Ahora, debemos conocer. En el tiempo de Sansón, era por medio de la fuerza en él. Hoy es por medio de su presencia en nosotros, por medio de su vida en nosotros. Eso es lo que va a traer y lo que debe traer libertad a los cautivos. Amén. La manifestación precisa, exacta de esa vida, de esa presencia, es lo que traerá luz. Cuanto mayor sea la expresión del Señor por medio de la vida de Él en nosotros, menor va a ser el gobierno de las tinieblas sobre aquellos que nos rodean. Amén. Cuando digo aquellos que nos rodean, estoy hablando de familias, parientes, ámbitos donde nos movemos. Cuando Sansón fue capturado, los filisteos lo humillaron, le quitaron los ojos, lo hicieron hacer trabajos forzosos, pero él ahora, teniendo una fuerza común y corriente, fíjese, él fue humillado. El sistema lo hizo rendir. Pero antes, fíjese, antes cuando él administraba su fuerza, cuando él buscó a Dalila, cuando él quiso hacer la voluntad de Dios a su manera, porque él no hizo nada de errado dentro de la voluntad de Dios. Él fue a tierra de los filisteos, donde Dios lo había mandado. No es que se fue a otra tierra. Ahora, no lo llevó adelante como el Señor quería, ¿se da cuenta? Yo puedo ir de aquí, no sé, de Rosario puedo ir hasta Funes o hasta Roldán. Ahora, hay muchos caminos para ir. Un camino será más directo, otro camino, hay muchos caminos. Quizá hay muchas formas de hacerlo. Ahí está bien. Bueno, ya terminamos, hermano. Hay muchas formas de hacer la voluntad de Dios, pero hay que buscar su guía, porque hay una forma que es la que al Señor le agrada. ¿Están aquí? Hay una forma, hay una manera que es la que el Señor lo agrada. Si no, la vamos a errar. Ahora, lo que concluimos acá como una primera conclusión de este mensaje es que administrar lo que Dios nos da a administrar a nuestra manera, conforme a nuestras propias reglas, de alguna manera forma parte y es un síntoma de que estamos siendo gobernados por lo natural. Fíjese, Sansón fue rendido cuando se equivocó. Le cortaron el cabello, perdió la fuerza. Se terminó la fuerza, él fue humillado, él fue rendido y él ni se le ocurría en la cabeza salir de esa realidad. Él trabajaba para moler trigo, él estaba rendido frente a la adversidad. Ahora, cuando Sansón estaba haciendo la voluntad de Dios, pero a su manera, en la segunda parte, a su manera, significa estar rendido también al gobierno de las tinieblas. Porque no lo estoy haciendo conforme a lo que Dios manda. En conclusión, Sansón vivió rendido
ante la adversidad, pero también Sansón vivió rendido, mientras estaba haciendo la voluntad de Dios. En conclusión, él nunca estuvo rendido ante el Señor. Y si vemos las oraciones de él, hay una oración después de que él mata a 1000 filisteos, él se dirige hacia el Señor y él dice, dame agua, no me hagas morir, deseo algunas palabras así. Es como que uno nota en el relato esa actitud de Sansón medio así como prepotente, como orgulloso. ¿Qué era lo que lo caracterizaba? Él era un hombre fuerte. ¿Cuántas veces por administrar lo de Dios, cuántas veces Dios nos da entendimiento en alguna cosa de la palabra? ¿Cuántas veces Dios nos revela o nos da más claridad en un tema de la Biblia, en un pasaje, en una enseñanza? Y ahora, eso no tiene que ser motivo de gloria para el que no la entiende. Muchas veces hemos entendido cosas, y después, no, pero ¿cómo vas a orar así? No, ya no oramos más de esa manera. Ahora, debe ser comunicado en amor. No porque haya algo que esté administrando, quiero que se entienda bien, no porque estemos administrando algo importante de parte del Señor, eso tiene que ser motivo de gloria. Ahí quería llegar. No porque Dios nos ha dado claridad en la manera de hablar, en un vocabulario más entendido, debemos reírnos de aquellos que todavía están quizá aprendiendo aquello que nosotros ya aprendimos, porque nosotros tenemos que aprender otras cosas y no nos gustaría que se rían de nosotros. Entonces, debemos avanzar, todo lo que el Señor nos da a administrar tiene que ser motivo de temor en nuestro corazón, no motivo de orgullo. Si Dios nos da almas para administrar, no decir, uy, mira, el Señor me dio tantas personas, mucho más de las que les dio aquel. No, tiene que ser un motivo de más temor todavía. Si Dios te da la posibilidad de poder predicar, sea o desde el púlpito o desde algún lugar o en la calle, de evangelizar, si tenés esa habilidad de hablar, de abrir la boca en la calle y que todos te oigan, no es motivo de gloria, sino es motivo de responsabilidad, es motivo de temor. No es para decir, mira, yo tengo este don que el Señor me da, no sé por qué. No, tiene que ser motivo. Si soy brillante en el trabajo, si en la función que me encomiendan yo soy el mejor, si en los estudios o en la facultad saco las mejores notas, no es motivo de orgullo, es motivo de responsabilidad. Ahí Sansón se confundió. Él se empezó a enorgullecer por cumplir la voluntad de Dios. Por eso debemos tener los ojos bien abiertos. Cuando el Señor, cuando estamos ahí, cuando todas nos salen bien. Veo que uno a veces entra, todo va saliendo bien, qué lindo. Y va a un lugar y todo va saliendo bien. Por algo será. ¿Y por qué por algo será? Porque debemos manifestar al Señor. Muchas veces uno mira cuando las cosas van mal, dice, che, ¿qué tendré que corregir? No. También cuando las cosas, cuando hay pruebas, dificultad, pero aquí Sansón estaba en su máximo esplendor, no había nada que lo venciera. Él tenía esa presencia del Señor, pero el motivo de haberse vanagloriado, el motivo de haberse sentido invencible, el motivo de haber entendido de que no había nada ni nadie que lo contradijera, provocó en él perder esa vida, esa presencia que el Señor le había dado. Por eso es muy importante, si el Señor nos da a administrar cosas, no es para orgullo, no es para vanagloria, es para tener más responsabilidad, porque Dios nos confía cosas, no para agrandarnos, no para alimentar nuestro ego, sino para que nos humillemos más a Él y le digamos, Señor, dame entendimiento, ¿cómo debo administrar esto? ¿Cómo debo administrar estas personas que se me han acercado? No quedar contento, se acercaron a mí y porque ven al Señor, a este otro no se le acercan, porque no lo ven ni por asomo al Señor. No. Se acercaron a vos.
tiene que ser un motivo de responsabilidad, de temor. Decir, Señor, enséñame a administrar esto. Enséñame a administrar tu vida, enséñame a administrar tu voluntad, enséñame a administrar las palabras que recibo. Enséñame en qué tiempo hablarlas. Enséñame los lenguajes, las charlas que tengo que tener con determinadas personas. Porque si Dios nos da oportunidad, no es para que nosotros, para alimentar nuestro ego, sino es para poder dar de Él. Es para traer libertad, que es lo que Sansón se confundió. Esa fuerza era para traer libertad, pero él comenzó a ver que esa fuerza era para enorgullecerse. Por eso Dios, como dice la palabra, todo aquel que se agranda, será humillado. Y Dios permitió que pase esto. Le sacaron los ojos y ahora él dejó de estar rendido a lo bueno para estar rendido a lo malo, a lo adverso, a la humillación, a tener que hacer trabajos forzosos. El gobierno de Dios es manifestado cuando administramos lo que es de Dios de la manera que Dios quiere, es decir, en obediencia a lo que Él nos pide. De esta manera somos gobernados por lo eterno. La historia termina, se la voy a contar y después voy a leer la conclusión. La historia termina, la tenemos en el capítulo 16, versículo 23 en adelante. Dice que Sansón, dice que se hace una gran fiesta. Se hace una gran fiesta en el templo del dios de los filisteos para conmemorar que Sansón había sido capturado. Ahí a esa fiesta van los gobernantes, van los religiosos, van las personalidades más importantes que gobernaban sobre el pueblo filisteo, sobre aquella nación. Y muchas personas con responsabilidades. Entonces comienza la fiesta y ellos piden por Sansón. Piden que Sansón sea traído para poder burlarse de él, para poder dar gracias al Dios que ellos creían porque habían capturado a su enemigo, Sansón. Entonces un joven va, lo busca y viene Sansón humillado, ciego, le habían quemado los ojos. Y lo hacen presentar ante él y todo el mundo comienza a burlarse de él. Y Sansón le pide al muchacho que lo había llevado, le dice, llévame a las columnas que sostienen la estructura de este templo. Y el muchacho lo dirige a Sansón. Y Sansón queda allí entre esas dos columnas y hace una oración. Y esta oración es la oración de un Sansón rendido, pero a lo eterno. Esta oración no la voy a leer porque resumí toda esta parte. Ahí Sansón pide al Señor que le vuelva a dar esa fuerza. Ahí Sansón, un Sansón arrepentido, pidiendo al Señor que vuelva a darle esa fuerza. Porque él sabía que si morían todos esos filisteos, la nación filistea iba a perder a sus gobernantes, a sus religiosos, a sus políticos, a todas las personas importantes. Dice que había más de 3.000 personas en aquel lugar. Entonces Dios le da por ese instante fuerza y Sansón logra tirar esas columnas y todo el techo de aquel templo cayó sobre las personas y todos fueron muertos, inclusive Sansón también. No sé si la vida de él ha sido tan acertada, pero él cumplió el propósito. Porque dice que a partir de allí los filisteos dejaron, se fue limpiando ese gobierno filisteo sobre Israel. Sansón fue despojado de todo su orgullo, de toda su autosuficiencia. Él mismo fue adquiriendo mientras estaba viviendo su vida, la vida que él había elegido, administrando lo de Dios, pero a su manera. Él vivía rendido, ya lo vimos a esto. Pero cuando él se rindió a lo eterno, preste atención a esto, cuando él se rindió a lo eterno, es cuando él pudo cumplir con la asignación que Dios le había dado, era librar de los filisteos a este pueblo. Vamos a ponernos de pie. Voy a leer la conclusión final. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Puse como conclusión final de este mensaje
Preste atención. Debemos vivir rendidos a lo eterno. Que lo eterno gobierne todo en nosotros. Lo eterno es Cristo. Lo eterno es ese gobierno eterno en el cual hoy estamos. Debemos vivir rendidos ante lo eterno, no ante una mala circunstancia, ni ante una buena circunstancia. No debemos vivir rendidos ante el problema, ni tampoco debemos vivir rendidos al éxito. Debemos vivir rendidos a Cristo. Estemos en la situación que estemos, debemos vivir rendidos a Él, a lo eterno. ¿Para qué? Para que el mundo sea librado de todo sistema corrupto de maldad y todo pueda ser atraído al gobierno de Cristo. Hermano, esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia. Debemos vivir rendidos, humillados delante de Él, diciendo: Señor, hágase tu voluntad, pero que no sea solamente una oración, que no sea solamente un discurso, que no sea solamente decir palabras bien encajadas, sino sea una vida manifestada. Vamos a orar. Tómate un tiempo para hablar con tu papá. Estamos hablando con un Dios que es nuestro Padre. ¿Cuántos lo saben a esto? ¿Men? Cerrá tus ojos, vamos a orar. Que podamos decir: Señor, nos rendimos ante ti, papá. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por haber vivido muchas veces haciendo la nuestra. Muchas veces, Señor, estando en tu voluntad, pero haciéndola de la manera que nosotros pensábamos, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esa vida de tu Hijo, por esa presencia que hoy está en nosotros, que nunca va a salir de nosotros, porque cuando tú fuiste glorificado, Señor, después de la resurrección, cuando fuiste glorificado, después de haber muerto en esa cruz, de haber vencido el gobierno de las tinieblas, y fuiste glorificado y ascendido a los cielos, Señor, tu vida se metió en nosotros, Padre. Tu vida se metió en nosotros, tu vida entró, Padre amado, y hoy te tenemos dentro, Señor. Y hoy tú nos gobiernas, Señor. Padre, te damos gracias por ese gobierno. Señor, queremos conocerte más. Diga, hermano, ore al Señor y dígale: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero que esa vida, esa presencia, esa vida que me gobierna, quiero conocerla, quiero saber cómo es. Quiero conocer cada detalle de lo que tú eres, Señor. Quiero conocer tu sustancia, quiero conocer todo de ti, Señor. Señor, no nos pusiste en este mundo para estar resignados. No nos pusiste, Señor, en esta tierra, Señor, para acomodarnos a las realidades que nos quieren imponer. Aquellos sistemas de las tinieblas que ya han sido vencidos. Sino, Padre amado, que nos rendimos, Señor. Decimos: no sé cómo hacerlo. Lo que tú nos pides, Señor, no sé cómo hacerlo. Danos ese entendimiento, papá. Danos esa inteligencia espiritual para poder cumplir con aquella asignación sin que nada se escape. Dame aquel entendimiento, Señor, para poder obrar como vos querés. Levanta tu mano. Tómate un tiempo para hablar con tu Creador. Te damos gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Del corazón derramado a tus pies, levanto hoy mi voz. Salí a levantar sus manos y decirle al Señor: no dejo de amarte y cantarte. Eres
tan hermoso. Eres el más bello. Quiero conocerte, quiero conocerte más. Santo, santo, santo. Él reina para siempre, aún en nuestras vidas. Y aquí te esperaré. Última vez decimos, eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Gloria al Señor. Gloria a Él. Gloria siempre a Él. Amén. Gloria a Dios por su palabra, por su amor, su misericordia, su presencia, que si no se manifiesta no la podemos disfrutar. Amén. Vamos a pasar al servicio de la generosidad. Lucas 6, 37 y 38 habla de no juzgar, de no condenar, habla de perdonar y habla del dar. Vamos a leer lo que dice la palabra en el versículo 38, capítulo 6 de Lucas. Dice así, acerca del dar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. En algunas versiones dice sacudida. Amén. Y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, vas a ser medido. Esta palabra no la dijo cualquiera, hermano. Esta palabra la dice el Señor Jesús como parte del Sermón del Monte, que es un manual de enseñanza para el Hijo de Dios. Vamos a dar así, amén, con esa medida buena, dice la palabra, apretada, remecida, sacudida, para que entre más y rebosante. Así, con esa medida, porque toda la palabra habla del dar con generosidad, como dio Él. Cuando Él da con una obra completa, amén, en nuestras vidas. Así que vamos a presentar nuestras ofrendas al alfolí y te damos gracias, Padre, te damos gracias, Papá, por esa renovación que haces cada día, Señor, de nuestro entendimiento, de nuestra mente, Señor, para alinearla a tu voluntad. Danos sabiduría y danos ese temor, Señor, ese temor de obediencia, Señor, de buscar tu voluntad, de no querer hacer las cosas a nuestra manera. Y danos un espíritu generoso, que es tu espíritu y tu naturaleza en nosotros. Solo a través de la vida de tu Hijo Jesucristo, manifestándose en nosotros, eso puede ser posible. Te adoramos, te amamos, glorificamos tu nombre, Señor. Y todo lo que hacemos, de hecho, de palabra y de pensamiento, sea para tu gloria, hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Tú eres siempre igual. Tú no cambias, no cambias. Tu amor es siempre igual. Tú nos amas, nos amas. Tú eres siempre igual. Tú no cambias, no cambias. Tu amor es siempre igual. Tú nos amas, nos amas. Volvemos a la fuente. Gloria a Dios. ¿Cómo están contentos en esta noche? Qué bueno
que a mitad de semana podamos hacer un corte de todo lo nuestro. Es decir, acá estamos, necesitamos recibir una palabra que venga de parte del corazón de Dios. Y damos gracias al pastor Ariel por ministrarnos lo que hay en el Señor para su iglesia. Amén. Vamos a orar. Si usted en esta noche quiere pasar, los pastores van a estar orando. Quiero recordarles los servicios del fin de semana. Sábado, 18 horas, hay reunión de preadolescente, reunión de mujeres, reunión de hombres, y a las 20 horas tenemos nuestra reunión general. Y el domingo, 10 de la mañana, también tenemos nuestra reunión general. Amén. Si usted desea bautizarse, allí debe anotarse y registrarse con Nancy. Amén. Tenemos en el próximo mes bautismo, así que si usted desea dar ese paso de fe o conoce a alguno que quiera hacerlo, allí con la hermana Nancy usted se puede anotar. Sábado 15, retiro de mujeres. Allí corre a anotarse con Nancy Sime. Amén. Así que ahí todas las mujeres vayan mandándole mensajes, se van registrando. Cuando la ven, la frenan, la para, que Nancy anda a mil y dice, para, Nancy, anotame, por favor. Y hasta que no la anote, no la deje tranquila. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos tantas gracias. Gracias por ser ministrados. Gracias por tanto amor. Gracias por abrazarnos tan fuerte. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en tu obra, en tu iglesia. Gracias por llamarnos. Gracias por hacernos partícipe de todo lo que está haciendo como iglesia, tu iglesia, Señor. Ahora en esta noche oramos por las necesidades. Señor, tú conoces los corazones, tú conoces las cargas, Señor. Oramos para que esta noche pueda ser una noche de libertad, una noche de milagro, una noche de sanidad, Señor. Orar por cada uno de mis hermanos, Señor, allí tú podrás